Bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar esta sesión número 2, hablando sobre la ética del texto automatizado. Hoy vamos a hablar sobre los textos que se generan a través de la IA generativa. Ayer reflexionamos sobre cómo es que funciona esta inteligencia artificial y hablamos también sobre su uso y cómo es que esto ha repercutido sobre tanto docentes, estudiantes y la comunidad en general. A continuación, vamos a iniciar la sesión indicando el objetivo para el día de hoy, que es explorar los principios éticos vinculados al uso de la inteligencia artificial en la producción textual académica, ¿no? Poniendo énfasis en la integridad intelectual, que es uno de los conceptos de los que vamos a hablar el día de hoy, la transparencia también en el uso de las herramientas automatizadas y los límites del uso aceptable en contextos educativos y también en el contexto de la investigación científica. Bien, partimos con una pregunta, ¿no? La pregunta es una pregunta general respecto al uso de la inteligencia artificial generativa. Mi pregunta es, ¿alguna vez han usado inteligencia artificial generativa para escribir algo? Entonces, esa pregunta, para poder, digamos, recopilar un poco las respuestas de todos los presentes, eh, les voy a compartir un enlace para que ustedes, es un formulario muy simple en el que ustedes van a marcar o van a responder a, a una o dos preguntas que hay en el formulario, ¿sí? Entonces, a ver, voy a compartirles a través del chat de esta videoconferencia, les voy a compartir un enlace para que ustedes puedan responder a las preguntas que aparecen en dicho formulario. ¿Sí? Es un formulario que es accesible a todos, no hay necesidad de haberse logueado con alguna cuenta. Hay dos preguntas que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa y luego les voy a compartir un segundo formulario que tiene que ver eh, con el uso. Bien. Tenemos dos formularios, ¿sí? Son 4 preguntas en total. Eh, las he compartido a través del, de los mensajes de este Meet para que ustedes puedan responder. Bien, a quienes se han conectado recién en en los mensajes de, de esta videoconferencia, eh, he compartido dos enlaces que son dos formularios breves de solamente dos preguntas cada uno. Bien, a ver, para quienes recién se conectan, hay dos enlaces que he compartido. Un formulario, voy a volver a compartir los enlaces. Hay un formulario para responder eh, preguntas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial generativa. Esta primera pregunta tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial generativa para la escritura, ¿no? Veo que ya de los más de 70 conectados que tenemos, hay ya 16 respuestas en el primer formulario, 18 respuestas ya. En el segundo formulario que he compartido hay más, hay 33 respuestas, así que les copio los dos enlaces para que los vayan respondiendo. Bien, tenemos ahora 81 conectados. Para quienes recién se conectan, hay un formulario que he compartido para responder esta pregunta sobre el uso de la IA generativa. El enlace lo voy a compartir nuevamente del primer formulario y luego el enlace del segundo formulario.
Las respuestas, o digamos, las preguntas son abiertas, así que pueden indicar un sí indicando para qué. Pueden decir no simplemente o sí simplemente, ¿ya? La forma de la respuesta no necesariamente tiene que ser un sí o un no simple. Pueden agregar algún texto que ustedes crean conveniente en cualquiera de las preguntas de los formularios. Profesora Elsa, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Levantó la mano la profesora Graciela, el profesor Jesús. Sí, profesor, lo escuchamos. Sí, profesor, muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes también. Doctor, solamente son 2 preguntas, ¿no? Sí, solamente son 2 preguntas en el primer formulario. En el segundo formulario también son 2 preguntas. Hay 2 formularios. El primero es el que, digamos, ahora justamente he planteado la pregunta de si alguna vez han usado la IA generativa. Eso está en el primer formulario. Y hay un segundo formulario que también lo pueden ir respondiendo y luego vamos a analizar las respuestas que cada uno de ustedes ha registrado. Hay un segundo, voy a verlo. Sí, está anclado ahí en el chat. Ya, profesor, muchas gracias. Perdón. De nada. Bien, mientras vamos respondiendo, también creo que ya la mayoría ha respondido al formulario. Bueno, casi el 50% de los participantes en esta sesión. Vamos a continuar, digamos, tratando de responder a esta pregunta y hablando justamente sobre el uso de la inteligencia artificial generativa y cómo esto influye o está influyendo mucho en la redacción de textos. Bien, entonces, vamos a hablar justamente sobre la escritura como acto humano, ¿no? Vamos a, primero, tratar de diferenciar qué cosa es escribir, cómo escribe un humano y luego cómo es que este humano ahora o cómo las personas ahora estamos usando la inteligencia artificial también para realizar esta acción. ¿Ok? A ver, escuché por ahí, parece que alguien levantó la mano. A ver. Ah, ya, están transcribiendo la... Ok, no hay problema. Bien, entonces, les comentaba que en el caso de la escritura, ¿no? En el caso de la escritura, pues tenemos... digamos que es una de las formas de expresar el pensamiento de una persona, ¿sí? No se trata solamente de escribir las palabras, colocarlas en un papel, en un documento, sino que la persona, ¿no? El autor de cualquier escritura, de cualquier texto, estructura sus ideas, ¿no? Argumenta lo que escribe. También cuestiona si hay algún, digamos, un tema del cual está tratando. Y también en algunos casos imagina, ¿sí? O plantea hipótesis respecto a algún tema específico. Entonces, la escritura no solamente es la acción de colocar una palabra sobre una palabra después de la otra, sino que requiere reflexión, también requiere un estilo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos leído algunos escritores, por ejemplo, si hemos leído novelas, cada escritor, ¿no? Tiene su propio estilo, ¿no? Otra de las características de la escritura es la sensibilidad que tiene el autor al momento de escribir, el juicio ético, ¿no? Lo que transmite a través de sus escritos. Por eso se considera también a la escritura una forma de identidad, ¿no?
y de autoría. Así que eso es importante que tomarlo en cuenta cuando empecemos a reflexionar y a debatir respecto a este punto, ¿no? Entonces, hay varias características que tiene la escritura cuando un humano, cuando una persona escribe, ¿sí? Entonces, como hemos visto, pues hay, hay un proceso de estructuración de las ideas, hay que argumentar lo que uno escribe, podemos imaginar soluciones de repente para un determinado problema, ¿no? Y al momento de escribir, pues también reflexionamos, tenemos una forma, un estilo de escritura. Ahora, en el caso científico, cuando vamos a escribir un artículo, pues también las editoriales, la revista, el congreso que va a recibir, a recepcionar nuestro escrito, nuestro artículo, pues también nos da algunas normas de estilo que tenemos que cumplir. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y aquí ya empiezan a surgir algunas preguntas, porque cuando la IA genera el texto, ¿no? Con el que de repente nos vamos a utilizar como un insumo para escribir, surge la pregunta de si seguimos siendo los autores, ¿no? De lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué papel jugamos? Surge la segunda pregunta aquí. ¿Qué papel jugamos si no escribimos totalmente lo que estamos firmando, ¿no? Lo que estamos presentando como documento propio. ¿Ok? Entonces, cuando introducimos una tecnología que puede generar textos en segundos, como es el caso de la inteligencia artificial generativa, surgen estas preguntas, ¿no? Si aún podemos decir que somos los autores, o qué papel, si es que no somos autores, entonces, ¿cuál es el papel cuál es el rol que estamos desempeñando, si el texto no lo hemos escrito totalmente nosotros? ¿Ok? Entonces, aquí es importante también citar algunas recomendaciones que hace UNESCO respecto a la escritura, ¿no? Nos dice que la IA generativa automatiza niveles básicos de escritura, desafiando nuestras concepciones del conocimiento. Hay que tomar en cuenta que la IA generativa no comprende el texto, ni el texto que lee o que ha servido para su entrenamiento, ni el texto que escribe. No hay la IA generativa ha sido construida con algoritmos, como les mencionaba al inicio, por eso era importante lo que se mencionó en la sesión anterior, porque hay que comprender cómo se construye la inteligencia artificial generativa para poder comprender algunas afirmaciones como las que hace UNESCO, ¿no? Porque la IA generativa no tiene ningún algoritmo que le permita comprender textos. Lo que ha hecho, o los algoritmos que se utilizan para construir la inteligencia artificial generativa, se basan en estadísticas para poder determinar la distancia y la probabilidad de que una palabra continúe o esté junto a otra palabra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que inteligencia, o que la palabra artificial sea la siguiente palabra de la palabra inteligencia, ¿no? Si yo tengo la palabra inteligencia, ¿cuál es la probabilidad que la siguiente palabra sea artificial? O de repente sea la palabra humana, inteligencia humana. Se me ocurre otra palabra, de repente caja. Tal vez la palabra caja, después de la palabra inteligencia, tenga muy poca probabilidad
de aparecer en un texto. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo es que funciona la inteligencia artificial generativa, que utiliza las estadísticas que ha logrado obtener después de analizar muchísimo texto, casi todo digamos, toda la información que abunda en Internet, toda esa información la ha utilizado para poder calcular todos estos datos estadísticos. Y utiliza justamente las probabilidades para poder construir nuevos textos, ¿sí? Entonces, no es que la inteligencia artificial generativa comprenda, ¿sí? Ni tampoco sea creativa, por decirlo así, porque la creatividad no es un... Luego ya vamos a hablar de creatividad, pero no es que haya un algoritmo de generar creatividad o que utilice una creatividad artificial para generar texto. ¿Okay? Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando en este segundo punto sobre la inteligencia artificial, para reflexionar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Si tenemos que considerarla una herramienta o si la tenemos que incluir como coautor del texto que hemos escrito, ¿no? Si hemos usado, por ejemplo, inteligencia artificial para redactar un artículo científico, es esta inteligencia artificial la que tiene que aparecer como coautor. Y aquí sí me gustaría la participación de ustedes, las opiniones respecto a esta interrogante, ¿sí? ¿Alguien alguna vez, de repente, tienen alguna experiencia de haber presentado algún artículo a alguna revista y les hayan solicitado tal vez una declaración si es que han utilizado o no inteligencia artificial, si es que la tienen que incluir como coautor? ¿Alguien tiene alguna idea o desean de repente aportar alguna opinión respecto a esta pregunta? Profesor Jesús, adelante, profesor. Lo escuchamos. Active su micro, profesor. Disculpe, yo estaba hablando ya. Ahora sí lo escuchamos. ¿No? Sí. Ya, disculpe, profesor, no, decía que yo no tengo ninguna experiencia con la inteligencia artificial en cuanto a trabajos, etcétera, ¿no? A trabajo. Y entonces, solo eso es una opinión. Y en cuanto a que yo me estoy familiarizando recién con la inteligencia artificial, que veo que es una herramienta valiosa, como diciendo, como este curso se trata de la ética, tenemos que respetar nuestra dignidad para poder tener confianza en lo que nosotros hacemos con una inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial para mí es una herramienta y no es un coautor. Porque si yo utilizo la herramienta de inteligencia artificial en algún artículo, yo tengo que leer ese artículo y ese artículo que a mí me complazca, que a mí me llene la expectativa que yo tengo en esa escritura o en esa inquietud de hacer ese artículo de cualquier tema. Entonces tiene que llenarme a mí, tiene que llenar mi atención para poder yo calificarlo como tal, y por lo tanto no es que sea un coautor la inteligencia, es el que usa la herramienta, ese es el coautor, pero actuando con dignidad, con ética, profesor, ¿no? Eso es lo que quería opinar. Muchas gracias, profesor. Sí, coincido con usted y creo que, digamos que si nosotros analizamos y hacemos
una analogía respecto a otras tecnologías, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y como herramienta no puede ser coautor de algo que se ha producido con esa herramienta o que hemos construido con esa herramienta. Más bien es el autor o el coautor viene a ser la persona que ha utilizado la herramienta, pero como lo menciona el profesor, eh, debe utilizarla con ciertos valores éticos, ¿no? Por ejemplo, eh, seguir las normas de las instituciones que rigen, por ejemplo, los textos que se van a presentar de repente a través de un artículo científico, de un libro, de una revista, de una tesis, de un trabajo académico a nivel ya de estudiantes de pregrado o de posgrado. Entonces, sí es importante eh, tener claro, ¿no? Que a veces muchas personas usan estas herramientas sin saber exactamente cómo funcionan ni qué implicaciones tienen. Entonces, a veces utilizan un fragmento generado por IA, ¿sí? Como si fuera propio, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Otras veces se delega completamente la redacción de todo un texto, incluso podría ser todo un ensayo, ¿no? Un resumen, o un correo, o un informe completo. Y aquí aquí surge el dilema, ¿no? Si es ético presentar como propio algo que fue producido por una máquina. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Eh, justamente en el primer punto, como respuesta a la pregunta que se planteó, los expertos coinciden, y creo que nosotros también después de haber reflexionado respecto a cómo funciona la inteligencia artificial, podemos justamente eh, indicar que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? No es un coautor, no se puede decir que es coautor. Además, la persona que utiliza la herramienta es responsable del contenido que presenta, ¿no? Del contenido final del texto que está presentando, ¿no? Entonces, pero si el autor presenta un texto y se ha valido de la inteligencia artificial para mejorarlo, para adecuarlo, para, digamos, de repente alguna parte la ha generado directamente, entonces lo que se necesita es un uso transparente, ¿sí? El uso transparente significa que cuando yo presento el documento, indico, ¿no? O hago saber que he utilizado una herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Eh, también necesito ser consciente y responsable de lo que estoy presentando. Es decir, si lo que presento estoy confiando en la inteligencia artificial generativa de cualquier afirmación que escribió de forma automática y yo lo estoy tomando como cierto sin haber hecho ninguna consulta, sin haber verificado que realmente esas afirmaciones son correctas, entonces voy a tener que asumir esa responsabilidad de poder afirmar tal vez eh, cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, el autor no puede, en ese caso, pues, decir que él no es responsable porque lo generó la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ser justamente conscientes de que cualquier texto que nosotros presentemos, que hayamos utilizado la inteligencia artificial generativa, nosotros somos responsables de ese contenido, ¿no? Entonces, eh, eso hay que tomarlo en cuenta para cualquier uso de la inteligencia artificial
en la producción de textos, ¿no? Textos educativos, textos académicos o científicos, ¿sí? Entonces, en resumen, esto significa que la persona sigue siendo el responsable del contenido que se presenta y que el uso de estas tecnologías deben ser, tal como se menciona, transparente, consciente y responsable. Y aquí justamente entran a tallar los riesgos, ¿no? Los riesgos que existen en el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué riesgos existen? Bueno, el primero de la lista es los errores o la información falsa, ¿no? En la inteligencia artificial generativa se utiliza un término, bueno, que no todos están de acuerdo con el término, pero se usa el término alucinaciones, ¿no? Cuando alguien habla sobre las alucinaciones de la inteligencia artificial, se refiere a errores, ¿no? De información falsa o información falsa que la inteligencia artificial genera en algunos casos. Por eso es que en cualquiera de estas inteligencias artificiales, en estos chats, en cualquiera de estos chats, si ustedes revisan ChatGPT, Gemini o cualquier otro chat, van a notar siempre que hay una nota en el chat indicando que la información puede ser errónea, ¿sí? El texto que se genera puede tener errores y que siempre está bajo la responsabilidad de quien usa ese texto de verificar la información, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre tenerlo presente y no, digamos, ceder toda la confianza a la inteligencia artificial para pensar siempre que la información que va a generar es correcta. ¿Okay? También se pueden producir sesgos. Estos sesgos se presentan porque la inteligencia artificial generativa ha sido entrenada con datos, ¿no? Yo les mencionaba que toda inteligencia artificial, cuando utiliza el aprendizaje automático, necesita datos de entrada y también necesita datos de salida para poder generar el modelo matemático que relacione a ambos, ¿sí? A ambos grupos de datos. Entonces, cuando se construye la inteligencia artificial generativa, se utilizan unos algoritmos de aprendizaje automático del tipo de aprendizaje por reforzamiento. Este aprendizaje por reforzamiento es un tipo de algoritmo que utiliza, digamos, una estrategia de poder tomar textos, quitarle algunas palabras y probar si es que el algoritmo es capaz de poder completar las oraciones o las frases con las palabras correctas, ¿sí? Y él mismo va autoentrenándose, digamos, va sabiendo si cometió un error, si acertó, y conforme va cometiendo errores y va acertando, entonces va afinando su asertividad. Pero hay que tomar en cuenta que como, digamos, al inicio, cuando se entrenaba toda inteligencia artificial, eran humanos los que etiquetaban los datos. Por ejemplo, si había una imagen de una manzana, no había forma de cómo automatizar el etiquetado de la imagen. ¿Quién decía que esa imagen era de una manzana? Entonces, lo que hacían las empresas de inteligencia artificial era pagar a muchas personas para que etiqueten las imágenes. Entonces, habían personas que se sentaban frente a una máquina y entonces marcaban cuáles de todas las imágenes eran manzanas y se iban etiquetando todas las manzanas, digamos, todas las imágenes, ¿no? Si habían imágenes de plátanos, pues se marcaban todas las que se tenían que hacer plátanos y así. Pero como son humanos los que tenían que estar ahí enfrente, no se avanzaba tan rápido, se necesitaba de hacer
un proceso automático. Y con el aprendizaje automático, pues lo que se fue logrando es que se generaron algoritmos para que el mismo algoritmo consiguiera datos y aprendiera de esos mismos datos. ¿Y dónde había muchos datos? En Internet. Se tomaron todos los, digamos, se recorrieron muchísimos documentos, páginas web, tesis, artículos científicos, todo lo que había en Internet, todo lo que hay en Internet, se tomó como datos de entrenamiento. Pero hay que tomar en cuenta que en Internet la información, no toda la información es, digamos, está libre de sexismo, está libre de racismo, ¿sí? Entonces, la información está así, sin ningún filtro, digamos. Entonces, como esa información no tiene filtro y se ha usado para un entrenamiento de una inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial ha aprendido de esos textos, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver los datos de entrenamiento de una inteligencia artificial para que sus salidas sean las que esperamos. Si nosotros alimentamos con basura una inteligencia artificial, lo que va a generar pues son salidas también totalmente fuera de lo esperado, ¿no? Entonces, la información con la que se ha entrenado estas inteligencias artificiales no han tenido un filtro y por lo tanto siempre se pueden producir este tipo de sesgos, ¿ya? En diferentes índoles. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Que la inteligencia artificial generativa se ha entrenado con mucha información en idioma inglés, porque en Internet más del 70%, casi un 80% de toda la información del Internet está en inglés, ¿no? Y luego el otro porcentaje restante está repartido en otros idiomas. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todos estos datos de cómo ha sido construida la inteligencia artificial para tenerlo presente, porque cuando vamos a escribirle a la inteligencia artificial alguna cosa y le vamos a pedir algunos datos, probablemente no sean correctos si corresponde a una cultura específica, ¿sí? Eso tenemos que tomarlo en cuenta siempre. Bien, igual la inteligencia artificial puede fomentar prácticas poco éticas, como el plagio o la delegación completa del trabajo, ¿no? Entonces, tampoco podemos ir al otro extremo. Está bien que nos podamos ayudar como a la inteligencia artificial como una herramienta, considerarla como una herramienta, pero tampoco podemos delegar el 100% del trabajo a la inteligencia artificial, porque no nos asegura de que lo que va a generar es correcto, ¿sí? Incluso basta con hacerle a veces una pregunta o darle una orden para que realice una tarea, se van a dar cuenta que muchas veces el resultado de ese pedido no es el que esperamos y hay que darle algunos puntos, hay que darle algunas indicaciones adicionales para que nos dé un resultado conforme, un resultado tal como el que esperábamos tener. Ahora, en el caso de las prácticas poco éticas, como en el caso del plagio, por ejemplo, puede ser que como la inteligencia artificial ha revisado muchos documentos y páginas, nos genere un texto que sea muy similar a algún texto que haya leído y que nosotros, como lo ha generado y no hace referencia a ninguna fuente, entonces pensemos que ese texto o esa idea no le corresponde a nadie y que ha sido la inteligencia artificial la que ha generado la idea. Y eso también, eso es otro riesgo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No podemos caer en este problema de haber afirmado algo o haber incluido un texto en nuestro documento sin haber hecho referencia al autor. Tal vez
la inteligencia artificial generativa generó la idea, el texto o la propuesta, pero esa idea, esa propuesta, le corresponde a alguien, le corresponde a un autor. Pero cuando, digamos, la inteligencia artificial nos da el texto, no nos indica la fuente. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente, ¿no? También, ya digamos, otro de los riesgos es que puede debilitar nuestras habilidades para redactar, ¿no? También reducir un poco ya nuestra práctica de análisis y de pensamiento crítico. No podemos caer en el error de delegar todo a la inteligencia artificial para que haga el análisis, para que haga una crítica, para que haga una discusión, para que redacte las conclusiones, etcétera, de repente de una investigación, porque ese es justamente el trabajo del investigador, el trabajo del profesor. Si vamos a generar un material educativo para los estudiantes, tenemos que revisar si ese material es correcto, si está bien elaborado, si cumple con los requisitos de un material educativo, ¿no? Entonces, no podemos delegar todo ese trabajo a la inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Entonces, ya hay organizaciones internacionales que vienen trabajando en este aspecto y promueven algunos lineamientos para el uso ético y transparente en contextos académicos y científicos, que es, digamos, lo que nos interesa ahora, ¿no? Entonces, vamos a responder a esta pregunta. ¿En qué momento deja de ser mío un texto si usé inteligencia artificial para escribirlo? ¿No? A ver. Vamos a empezar a generar una lluvia de ideas de qué respuesta podemos dar a esta pregunta, ¿no? Doctor, ¿me permite? Sí, claro. Adelante, profesor. Bien, gracias. En primer lugar, yo creo que el trabajo, trabajo transnacional o generativo que desarrolla últimamente las inteligencias artificiales, de alguna u otra manera siempre va a coger, porque es una máquina que va a coger, creada por el hombre, obviamente, que va a coger de lo que ya se ha desarrollado dentro de la nube o dentro de ya del internet, ¿no? Hay mucha información, pero últimamente vemos la información desinformada, ¿no? Donde usted decía muy claramente de que hoy en día la gente quiere todo fácil, ¿no? No analizar, no interpretar, y hoy en día es al contrario, donde más debemos de interpretar, debemos de analizar, ser más acuiciosos para poder decir las cosas tal cual son en el caso de la investigación. Por eso es que muchas veces están los fake news, ¿no? Informaciones falsas en las que empiezan a desarrollarse y a veces las creemos como verdaderas, ¿no? E incluso eso pasa con personas como nosotros que trabajamos aquí en la universidad, ¿no? Entonces, eso creo que permite un poco aclarar, ¿no? Aclarar de que hoy en día la información debe ser con mayor interpretación, con mayor análisis crítico, en la cual nosotros debemos desarrollar. Y simplemente estas herramientas artificiales van a ser un guía nada más para poder desarrollar un proceso de investigación a través de las IAs, nada más. El resto, el trabajo de investigación siempre va a estar de la mano de todos nosotros, los que queremos investigar, indagar, profundizar y desarrollar investigación, y con mucha mayor razón en la universidad. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
es importante, bueno, es muy enriquecedor su comentario, porque justamente hacia eso apunta la respuesta, ¿no? De que no debemos delegar todo el trabajo a la inteligencia artificial, porque ya, ¿cómo queda nuestro rol, ¿no? De investigadores o de docentes, o incluso de estudiantes, ¿no? Porque nosotros también siempre estamos en un proceso de capacitación, y creo que aquí la mayoría, pues, de repente está, por ejemplo, el día de hoy ustedes están capacitando, si de repente, si yo les hago una pregunta, la pregunta no es que la van a generar con inteligencia artificial para responderla, ¿no? Sino que, pues, hay un análisis, hay un pensamiento crítico, para poder responder algunas preguntas, para poder participar en la sesión, ¿sí? Eh, Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva para poder hacer referencia a algunos textos que forman parte de la investigación que he realizado para este curso. No sin antes, para quienes recién se han conectado, ahora hay más personas conectadas, les voy a compartir dos formularios que tienen dos preguntas cada uno, para responder respecto al uso de la inteligencia artificial generativa para quienes recién se han conectado. Y le doy pase a la profesora María Lucía, que también quiere participar. Adelante, profesora. Buenas noches, doctor Oscar. Gracias por permitirme participar. En relación a lo que usted estaba diciendo, a la parte ética de la investigación que nosotros normalmente se plasman en las investigaciones que comúnmente se hacen y se hacían también sin la inteligencia artificial, ahora que se va a tener, o bueno, el que desee utilizar la inteligencia artificial para la investigación, se tendría en ese caso que agregar un principio ético ahí, que sería de repente la transparencia. ¿Podría ser así, doctor, que se pudiera agregar ahí en la investigación para que también al plasmar, como que también uno tenga conciencia de lo que está haciendo y que también nos lleva a realizar las cosas como lo que estamos plasmando? No sé qué opina usted, doctor. Así es, doctora. Coincido con usted. Justamente una de las características que deben tener ahora los textos, y una de las recomendaciones que se hacen, es que debamos incluir un componente de transparencia en los textos que vamos a presentar, ¿no? Ante una institución. Incluso ante nuestros estudiantes, o de repente si alguien hace una tesis o un estudiante hace una tesis, debería también declarar si ha utilizado inteligencia artificial generativa. Entonces, a ver, creo que alguien más. Sí, la profesora Magali. Adelante, profesora. Sí, para compartirle, ¿no? Cuando nosotros hacemos evaluación del Turnitin, sale como un indicativo cuando han utilizado inteligencia artificial, ¿no? Justo revisando uno de los trabajos de mis estudiantes, en algunos sale, ¿no? Y en algunos no. Y creo que esto se debe regular hasta qué porcentaje, y hay que tener en cuenta que hay carreras, en el caso mío, soy veterinaria, enseño patología clínica, y generalmente pues nosotros, los trabajos son casos clínicos, interpretación de resultados, ¿no? Y a veces pues los estudiantes lo utilizan, este tipo de herramientas en un 100%, ¿no? Y eso conlleva pues a que el estudiante ya no analice, ¿no? Es más, si nosotros les ponemos preguntas donde buscamos su análisis, se les hace complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera debe regularse, ¿no? Y pues, como ya lo decía el colega, ¿no? Utilizarlo quizá como una guía, pero no pues en un 100% para reemplazar todo un análisis que como docentes universitarios debemos hacer y debemos enfocar a eso a nuestros alumnos, ¿no? Claro, doctora, sí.
coincido con usted en ese aspecto, ¿no? Sí, digamos, tengo alguna información que todavía, digamos, no es formal, pero sí la universidad está trabajando en establecer esos límites, ¿no? Turnitin tiene una herramienta de detección de IA, de la cual también vamos a hablar un poco en el curso, y que también, digamos que nosotros como docentes, en nuestro rol docente, vamos a tener también que tener cierto cuidado, ciertas recomendaciones que también voy a hacer, porque no todos los detectores de IA, digamos que la mayoría, no tienen un nivel, digamos, alto de confiabilidad, ¿no? Entonces, a pesar que de repente en Turnitin el indicador de inteligencia artificial sea bajo, no necesariamente eso asegura de que no se ha utilizado o no se ha generado el texto con inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y qué herramientas hay. Digamos, vamos a ver lo bueno y lo malo para estar informados, ¿sí? Y si en algún momento nosotros necesitamos hacer una evaluación, tampoco nos guiemos mucho de las herramientas, ¿no? Así como no debemos, digamos, delegar todo el trabajo a la inteligencia artificial generativa para que nos genere textos o para que realice ciertas acciones, tampoco debemos delegar la supervisión, digamos, del texto a una herramienta como en el caso de Turnitin, sino que también nosotros tenemos que tomar algunas acciones adicionales porque, como les digo, no son fiables tampoco, ¿no? Ya luego les voy a hacer, hoy día les voy a hacer una pequeña demostración de un caso que he elaborado justamente como parte de del material de este curso para mostrarles un poco lo que obtuve, ¿sí? Bien, voy a continuar aquí y luego creo que vamos a poder seguir conversando más respecto a este punto, porque todo rige sobre el texto generativo, todo el texto que se genera de forma automática con inteligencia artificial. Bien, aquí en la pregunta que hice hace un momento, ¿qué dicen las instituciones que ya han planteado algunas recomendaciones y principios éticos? Por ejemplo, UNESCO dice que la transparencia, justamente hablaba de eso la doctora, que la transparencia en el uso de la inteligencia artificial en la educación e investigación es fundamental, ¿no? Para mantener la confianza, y se recomienda declarar explícitamente cuándo y cómo se ha usado una herramienta de inteligencia artificial. De manera similar, igual en Colombia, también el Ministerio de Educación destaca que el uso ético de estas tecnologías exige siempre una intervención humana significativa. Y a eso también iba, ¿no? Por el tema de los detectores, tanto en el proceso como en la justificación del contenido que se ha generado, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo les voy a mostrar un ejemplo de un texto que se ha generado con inteligencia artificial y lo vamos a ver cómo esto, qué pasa con Turnitin, ¿sí? Bien, entonces, aquí yo también traté de dar algún aporte respecto a la respuesta y creo que recopilé también, tomé un poco de las opiniones de ustedes en la sesión anterior, ¿no? Podríamos decir que un texto deja de ser completamente mío cuando no puedo explicar cómo se generó, ¿sí? Es decir, cómo se redactó el texto, qué decisiones tomé para decir una o cual afirmación, ¿no? Y qué partes provinieron de una herramienta automatizada. Entonces, si yo pregunto, ¿qué parte del texto fue automático? ¿En qué te aportó la inteligencia artificial generativa si la has usado? ¿No? Aquí entra a tallar justamente la integridad intelectual, ¿no? En donde implica reconocer con transparencia en qué me apoyé para
redactar el texto, qué herramientas utilicé, ¿no? Y mantener la responsabilidad del contenido final, del contenido que estoy presentando. Y justamente cuando se mencionaba el tema de los análisis, por ejemplo, ¿no? Del análisis que hay que hacer respecto a un caso clínico, pues una de las evaluaciones que yo recomiendo es una evaluación oral, ¿no? En donde el estudiante tiene que justificar, ¿no? O fundamentar el análisis que presenta, ¿no? La decisión que toma respecto a si va a, digamos, a establecer un tratamiento para un caso clínico, ¿por qué toma esa decisión? ¿Basado en qué? ¿No? Entonces, hay varios datos que forman parte, por ejemplo, de ese caso clínico que le permite al profesional, o en este caso al estudiante, poder hacer un análisis, poder tomar decisiones sobre qué es lo que cuáles son las acciones que va a realizar. Entonces, todo ese conjunto de razonamiento nos permite a los docentes poder evaluar si realmente lo que está en el texto coincide con lo que el estudiante conoce, con el conocimiento que ha adquirido él, y si realmente hay una concordancia, ¿sí? Entre lo que él expresa de forma oral con el texto que está presentando, ¿no? Eso es importante, y creo que incluso cuando siempre en algún momento hemos estado en una sustentación de una tesis, el tesista justamente lo que se busca es que demuestre, ¿no? Que la investigación la conoce, que conoce lo que ha investigado, lo que ha desarrollado, que tiene un fundamento científico para afirmar lo que ha escrito en el informe de investigación, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bien, UNESCO también ha establecido lineamientos, y de estos lineamientos vamos a hablar justamente el día de hoy. Son 7 lineamientos que ha establecido UNESCO. Vamos a empezar con el primero, que es el de dignidad humana y supervisión significativa, ¿no? La inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, no debe reemplazar, ¿no? Ni minimizar el rol que cumplimos, ¿sí? Como docentes o como investigadores, como estudiantes, ¿sí? Entonces, toda aplicación de inteligencia artificial debe, digamos, asegurar que la intervención humana, nuestra intervención, sea siempre activa, sea constante y también significativa, ¿no? O sea, es decir, que la mayor parte casi la totalidad del trabajo ha sido supervisada, ha sido desarrollada por nosotros, ¿no? Especialmente en aquellas tareas que exigen un juicio ético, ¿no? O exigen un pensamiento crítico, o hay que tomar decisiones respecto a lo que vamos a escribir, a lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, porque todo esto tiene consecuencias, digamos, profesionales, tiene consecuencias personales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la supervisión humana no solo valida los resultados generados por la inteligencia artificial, sino que también actúa como una garantía, digamos, ¿no? Como un garante respecto a los valores humanos fundamentales. Por eso entra a tallar mucho el tema de la dignidad humana, ¿no? Entonces, este principio reconoce que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Hablábamos de que la inteligencia artificial es una herramienta, y justamente eso, ¿no? Si es una herramienta, debe estar al servicio nuestro, y no es que nosotros estemos al servicio de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el primer lineamiento que establece la UNESCO en el 2004, ¿sí? El año pasado ya lo publicó, lo planteó,
Y el segundo punto es la inclusión y la equidad, ¿no? También hablamos en la sesión anterior sobre el acceso, ¿no? Uno de los profesores participó, nos mencionaba justamente que lo que se debe buscar también es la reducción de las desigualdades, ¿no? Del acceso y el uso de la inteligencia artificial. Eso es importante, ¿no? Lo mismo pasó con Internet. Cuando apareció el Internet, no todos tenían las mismas oportunidades de tener acceso a Internet. Incluso ahora todavía existen regiones de nuestro país que no tienen acceso a Internet, ¿no? Esto implica entonces garantizar que estas herramientas no refuercen estas brechas educativas que ya existen, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Sino más bien que esto, digamos, si tenemos una herramienta tan buena, debería ayudarnos, más bien deberíamos usarla para buscar soluciones y democratizar el acceso al conocimiento, ¿no? A las oportunidades de aprendizaje. Entonces, ese también es un reto que, digamos, y es un punto importante que menciona UNESCO dentro de los lineamientos y que siempre se debe tener muy en cuenta, ¿no? El tercer punto es la diversidad lingüística y cultural, ¿no? Como ya habíamos mencionado en los riesgos, uno de los principales riesgos justamente de la inteligencia artificial generativa es su tendencia a homogeneizar, digamos, la producción de texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, justamente lo que les explicaba, ¿no? Hay muchos modelos que se han entrenado con datos de Internet. Hay un gran porcentaje de información en Internet que está en inglés. Y entonces, pues, digamos que los contextos culturales, pues, son los que sobresalen al momento de generar contenido, ¿no? Entonces, la UNESCO enfatiza en la necesidad de que estas tecnologías deben respetar y también deben promover la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural, también la diversidad lingüística, ¿sí? Y epistémica también, ¿no? Hay que tomar en cuenta estos puntos porque existen diferentes o múltiples modos de conocer, de enseñar, de aprender, de comunicar, ¿no? Entonces, es fundamental fomentar el desarrollo de esta diversidad de modelos, ¿no? Culturales, lingüísticos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí también un reto que superar con el tema, con el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con la transparencia y explicabilidad, ¿no? A nivel técnico es uno de los puntos que se usa mucho, se está investigando bastante y se está tratando de publicar y de hacer más accesible estos dos conceptos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles, es decir, debemos poder verificar cuál fue el raciocinio que utilizó, digamos, cuál fue la lógica que utilizó el sistema para darnos una respuesta. Deben ser auditables, ¿no? Y justamente si nosotros sabemos cuáles han sido los pasos que ha dado para poder darnos una respuesta, pues esos pasos los deberíamos verificar, ¿sí? Y trazables también, porque también deberíamos determinar cómo se obtuvo los datos que utilizó para poder llegar a un resultado final. Esto significa entonces que tanto a nivel de desarrolladores como los usuarios debemos tener acceso a información de cómo funciona la inteligencia artificial, qué datos utiliza, qué criterios
sigue para generar resultados y también cuáles son sus limitaciones, ¿no? Por eso en este curso lo que también busqué era explicar un poco desde el principio cómo funciona la inteligencia artificial para luego no pensar que en realidad pues es un ente que tiene inteligencia propia y que nos habla y nos escribe, ¿no? O sea, en realidad no, eso no es, ¿no? Es un software que tiene algoritmos, digamos, ha recopilado mucha data para poder generar texto, imágenes, ¿no? Y que todos los algoritmos que utiliza se basan en matemática, en estadística, en probabilidades, etcétera, en árboles de decisión, que digamos que son métodos estadísticos un poco más complejos, pero digamos que finalmente no es que haya un raciocinio, ¿sí? Que no es un nuevo ser, digamos así, ¿no? Entonces, eso es importante porque en el ámbito educativo y académico, debe ser una obligación el declarar, por ejemplo, de forma explícita, cuando hemos utilizado inteligencia artificial, ¿no? Y si una persona nos dice, sí, miren, este es un documento y en ese documento he utilizado inteligencia artificial para, de repente, corregir el estilo, ¿no? De redacción, digamos que ya estamos viendo una transparencia en la presentación de ese texto, de esa investigación, de un trabajo, etcétera, ¿no? La explicabilidad también no solamente fomenta la confianza y la credibilidad, sino también nos va a permitir poder evaluar la calidad de los contenidos que se han generado, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque vamos a tener que luego empezar a pedirle a los estudiantes que hagan este ejercicio, ¿sí? de transparencia respecto a los documentos que van a ir presentando, ¿no? El quinto punto tiene que ver con la protección de datos, ¿no? Y la privacidad. Cuando una persona interactúa con las herramientas de inteligencia artificial, tiene que tener mucho cuidado porque compromete la privacidad y sus datos, ¿sí? Hay que saber qué información le damos a la inteligencia artificial, a los chats, ¿no? Por ejemplo, al chat GPT, a Gemini, Copilot, etcétera, porque todas las conversaciones que hacen los usuarios con la inteligencia artificial, estas empresas grandes utilizan esa información para reentrenar a sus modelos. Entonces, si hay información personal, esa información personal también se usa para entrenar los modelos. ¿Ok? Entonces, a nivel institucional, lo que se tiene que hacer es implementar ciertos protocolos de protección de datos. De tal manera que se pueda garantizar la recopilación, el almacenamiento y el procesamiento de cualquier información de este tipo, de datos personales, ¿no? Con consentimiento informado, digamos, con un mecanismo de resguardo. Eso es un pedido que se hace a estas empresas grandes, por ejemplo, OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT, y que también de alguna manera es parte de, digamos, también es socia de Copilot, de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí digamos que en esas dos IAs hay, digamos, está detrás la misma empresa. En el caso de Google, Gemini también es una IA que también recopila información de sus usuarios y así la gran mayoría de inteligencias artificiales recopilan información y hay que tomar en cuenta, pues, qué información estamos escribiendo en los chats, ¿sí? Eso es importante.
Me ha pasado que, por ejemplo, yo he escrito en algún momento en el chat que, vamos a suponer, quiero escribir un oficio, ¿no?, dirigido a una autoridad de la universidad, y entonces yo digo, pues, ¿no?, soy docente de la Universidad Nacional Perros Gallo, quiero escribir una carta de invitación a tal autoridad, y redáctala, digamos, la citación es para la fecha tal, etcétera, etcétera. Entonces generó el documento, y luego en otra ocasión, cuando le pedí, por ejemplo, que escriba, hace poco, por ejemplo, le pedí que escriba un cuento, entonces aparece en el título del cuento y debajo aparece mi nombre completo, ¿no? Pero yo nunca le he dado mi nombre completo, o creo que en algún momento se lo he dado, pero no es, digamos, algo normal que de pronto cuando te genera un documento coloque tu nombre completo, porque si es que nunca se lo has dado, no deberías saberlo. Y si en ese chat, en esa conversación que yo hice, que era una nueva conversación, no le di mi nombre, ya lo sabía, ¿sí? Por las conversaciones anteriores que yo ya había establecido con ChatGPT. También, si en algún momento le pregunto en dónde trabajo, pues probablemente me diga que trabajo en la Universidad Nacional Perros Gallo. Eso es, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ya empiezan a tener información nuestra, ¿sí? Eso es importante saber y tener cuidado con qué información estamos dando a los chats, ¿no? El penúltimo punto, que es el de la responsabilidad y rendición de cuentas, en este caso, el uso de la inteligencia artificial no exime a las personas de su responsabilidad legal, ética y académica, ¿no? La inteligencia artificial no puede ser considerada autora, lo hemos hablado hace un momento, ni coautora, ni titular del contenido, ¿no? Entonces, digamos que la inteligencia artificial no tiene conciencia, no es capaz de asumir las consecuencias. Entonces, como es una herramienta, quien asume las consecuencias es la persona que utiliza la herramienta, ¿sí? Y si la utiliza para algo malo, pues tiene que rendir cuentas de los actos que ha realizado, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y por último, tenemos la regulación proactiva y gobernanza, ¿no? En el caso de la regulación proactiva, pues la inteligencia artificial pues ha sido un tema muy veloz, ha sido muy rápido la aparición y el crecimiento y el uso, digamos que ha sido tan rápido que, digamos, es necesario que las instituciones educativas empecemos a reunirnos, a crear foros, a tener reuniones, no solamente de docentes, de estudiantes, de investigadores, etcétera, para poder legislar, ¿sí?, de una forma proactiva el uso de la inteligencia artificial. No es suficiente con usar normativas generales, ¿no? Sino que también hay que buscar casos específicos, porque no todas las instituciones tienen la misma realidad, no todas, digamos, usan los mismos protocolos a nivel de investigación, a nivel educativo, no todos usamos los mismos criterios. Entonces, es importante que a nivel de comunidad académica podamos establecer reuniones, ¿no? Comisiones de trabajo para poder promover ya principios éticos dentro de la institución, ¿no? Establecer ciertos límites, de repente promover el tema de la transparencia de la que hablábamos al inicio, ¿no? Y para eso, pues también justamente había, a ver, lo voy a pasar aquí rápidamente, unos ejemplos sobre
el uso de la transparencia en la universidad, en nuestra práctica docente. Habíamos hablado, aquí voy a hacer un repaso rápido, entre la diferencia de apoyo y delegación, ¿no? El apoyo tiene que ver en que la inteligencia artificial nosotros la usamos como herramienta, pero sí, siempre nosotros lideramos todas las acciones y todo el proceso, tanto educativo como de investigación. La delegación es ceder toda la responsabilidad, digamos, o todo el trabajo a la inteligencia artificial y que nosotros no participemos, no verifiquemos, no seamos parte justamente del contenido que vamos a publicar o que vamos a presentar. En el caso de la autoría, también habíamos hablado de que la inteligencia artificial no es un ente, no es un coautor, no es un autor. Entonces, cuando nosotros somos autores de un texto, esa autoría no solamente implica la redacción, sino también asumimos la responsabilidad del contenido que estamos presentando, de cómo justificamos ese contenido, qué fuentes hemos utilizado, ¿no? Entonces, hay varias instituciones como el comité de publicaciones, que, digamos, este COPE es una institución que la utilizan muchas revistas indexadas, muchas revistas científicas, que establece ciertos principios, ¿sí? Y reglas y normas que establecen la responsabilidad, ¿no? Del autor. Cuando el autor presenta un texto científico, un paper, por ejemplo, el autor se hace responsable del contenido de ese artículo, ¿no? A nivel de plagio, a nivel del uso de inteligencia artificial generativa, a nivel de la veracidad de los datos, de los métodos, de los materiales que ha utilizado, si ha utilizado de repente algunos materiales que de repente se tienen que declarar, se tienen que analizar, si ha pasado por un comité de ética en ciertos casos. Entonces, estas instituciones también destacan que la responsabilidad no puede ser compartida con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Porque estos sistemas carecen de conciencia y de responsabilidad legal, ¿ok? También hemos hablado de integridad intelectual, ¿no? Digamos que aquí la definición es que es la coherencia entre el pensamiento, el proceso de trabajo y el producto final. Por eso la recomendación era que si un estudiante, por ejemplo, en el aula presenta un trabajo, debe haber una coherencia entre lo que expone, lo que justifica, lo que él fundamenta con el texto que ha presentado, ¿no? También implica declarar el uso de las herramientas que ha utilizado, ¿no? Y no presentar como propio lo que no ha trabajado o lo que no es parte de su producción intelectual, ¿ok? Entonces, en el caso de UNESCO, en la guía, afirma que mantener la integridad es clave para proteger la calidad del conocimiento, ¿no? Eso es clave y es importante tenerlo siempre presente. Aquí yo he traído algunos ejemplos de declaraciones de uso responsable de IA que ustedes podrían utilizar para su práctica docente o también para el caso de la escritura de un artículo científico. Por ejemplo, un artículo científico podríamos incluir un párrafo, ¿no? Que diría más o menos esto, ¿no? Durante la elaboración de este artículo se utilizó ChatGPT, la versión tal, como herramienta de apoyo para la reformulación de párrafos y sugerencias de estilo, ¿no? En ningún caso se delegó a la inteligencia artificial en la redacción completa de secciones ni elaboración de contenido original, ¿no? Todas las decisiones intelectuales, así como la verificación de las fuentes y datos, fueron responsabilidad exclusiva del autor,
¿no? El uso de la herramienta se enmarcó en los principios de transparencia y supervisión humana significativa, conforme a las recomendaciones de UNESCO y de las directrices éticas institucionales. Este, por ejemplo, es un párrafo que nosotros podríamos incluir en un artículo científico, indicando que si en algunas actividades, en algunas tareas, hemos utilizado la inteligencia artificial generativa, pero también indicamos en qué otras, digamos, en qué partes o qué procesos del trabajo de investigación nosotros hemos justamente puesto todo nuestro intelecto para poder desarrollar el producto final, ¿no? Entonces, este ejemplo lo he incluido en esta presentación para tener algunas ideas de cómo podemos agregar ya a nuestros trabajos, no solamente un artículo científico, también podría ir en una tesis, también podría ir en un informe que vamos a presentar, etcétera. Entonces podemos incluir este tipo de textos para que sea mucho más transparente el trabajo que estamos presentando. ¿Ok? No sé si... a ver, nos quedan todavía unos minutos. Quería aprovechar para mostrarles un ejercicio que he hecho. Realicé un ejercicio. A ver, vamos a ver. Y creo que va a quedar como, incluso ustedes lo pueden probar y de eso vamos a hablar la próxima sesión, en la última sesión, respecto a las herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, yo aquí estoy compartiendo la pantalla de ChatGPT, ¿sí? Y el prompt que está en la parte superior, lo escribí, pero con la finalidad de poder evaluar los detectores de IA, ¿sí? Entonces, escribí lo siguiente, ¿no? No sé si se puede ver en la parte superior. Voy a aumentar un poco el tamaño. Y escribí lo siguiente, ¿no? Escribí un cuento sobre un perro pelado peruano. Le puse así, bueno, no recordaba en ese momento el nombre exacto, pero digamos que lo escribí así nada más. Y una vicuña, incluso, miren, no está bien escrito. Lo escribí así muy rápido. Ambos pasan aventuras en el desierto de Sechura, Piura. Genera texto que sea similar al redactado por un humano. Evita los detectores de IA. Y entonces empezó a generar el texto, ¿no? Empezó a generar el texto. Este texto yo lo he pasado a un documento de Word y luego lo he subido a Turnitin. Entonces les voy a mostrar ahora el resultado que me dio en Turnitin. Yo estoy iniciando una investigación justamente de la evaluación de detectores de IA, ¿sí? Y pues aproveché justamente el curso para mostrar algunas de las cosas que son parte de la investigación, ¿no? En este caso, solamente he probado el texto que generó la IA. ¿Ok? Miren, similitud tiene 0%. Bueno, es un cuento, así que era de esperarse, ¿no? Que tuviera 0% de similitud. A ver, ya se abrió otra ventana emergente, así que voy a dejar de compartir esta pestaña y voy a compartir la nueva, en donde ya se empieza a cargar la evaluación del... Aquí está, ¿no? Miren, ahí está, ¿no?
El título que le puso al cuento fue Pelo y pluma en el desierto, ¿no? Y entonces todo el texto que generó, lo analizo y a ver, no sé si ustedes pueden observar, pero hay 0% de similitud y en la parte inferior dice es IA, ¿no? O AI, que es Artificial Intelligence, inteligencia artificial, y aquí en la parte inferior aparece el porcentaje de IA utilizada en el texto y sale 0. ¿Ok? Sale 0. Sin embargo, no he modificado ni una sola coma, ni punto, nada he modificado del cuento que se generó. Y no ha detectado Turnitin no ha detectado inteligencia artificial en el cuento. Esto nos da nos da varios datos, ¿no? Que siempre es importante en una evaluación la intervención humana, ¿sí? No podemos confiarnos en el resultado de una herramienta, ¿no? En este caso del detector de IA. Hemos colocado un texto generado 100% por IA y Turnitin no lo ha detectado. Ahora, también es importante indicar que Turnitin detecta mejor la IA cuando el texto está en inglés y no en español. Recuerden que la mayoría de algoritmos o de IA generativa que se ha generado, o datos que se han utilizado para entrenamiento de la IA generativa están en inglés. Entonces, tal vez Turnitin es bueno cuando le damos textos en inglés. Probablemente detecte mejor la IA generativa si el texto está en inglés. En este caso, es un texto en español y no ha detectado IA. Ni siquiera un 1%, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. De eso vamos a hablar con mayor profundidad en la tercera y última sesión, que la vamos a tener el día viernes. Así que los espero el viernes para poder continuar hablando sobre ética en la producción de textos usando inteligencia artificial. Bien, me despido, les agradezco por su atención. Nos hemos pasado ya un minuto y pues la siguiente sesión tendremos más tiempo como para poder reflexionar respecto a estos puntos. ¿Sí? Bien. Creo que han compartido en el chat la asistencia, el link de la asistencia. A ver, me parece. Sí, hay un link de asistencia. Que se indica ahí que cierren 5 minutos. Lo vuelvo a compartir. Ahí lo acabo de reenviar. Bien, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos entonces el día viernes a las 6:30. Hasta luego. Buenas noches con todos.